Estamos llegando al final del año 2024, ese año en el que Pedro Sánchez prometió una España mejor. El propio presidente del Gobierno lo ha repetido esta misma semana al afirmar en su balance político anual que hoy somos un país más fuerte, más justo y más unido que hace 6 años. Sin embargo, y a juzgar por los hechos, la realidad no está a la altura de sus palabras. El balance del Gobierno más social y feminista de la historia deja más luces que sombras. Empecemos por esa bandera de Moncloa, la lucha por la igualdad. Empezamos por la supuesta bandera de este Ejecutivo, la igualdad, la lucha por la igualdad, como decimos. En lo que va de año se ha registrado un 6,6% más de agresiones sexuales. Eso sí, no se puede decir que no haya habido presupuesto. 2.000 millones de euros en políticas de igualdad. A la vista de los resultados, uno se pregunta dónde ha ido a parar todo ese dinero. Al tiempo que se ha ocultado además la nacionalidad de los agresores. La sensación de ineficacia reina en un ministerio que parece más centrado en la propaganda que en resolver los problemas reales. Y ahora hablemos de vivienda, otro de los grandes fracasos. Se prometieron soluciones, pero las familias siguen sin poder permitirse un techo digno. Los precios del alquiler siguen disparados, especialmente en las grandes ciudades, donde vivir es un lujo inalcanzable para muchos. Por no hablar de nuestros jóvenes, que en España tienen el lodoso honor de liderar el paro juvenil en la Unión Europea. Construir vivienda pública se ha convertido en un mantra que nadie cumple, mientras los fondos europeos parecen esfumarse antes de que lleguen a la ciudadanía. La inflación ha bajado algo con respecto a 2023, pero eso no significa que la vida sea más barata. Las familias continúan ajustando cuentas para llegar a final de mes, mientras los salarios no dan para cubrir el encarecimiento de los bienes básicos. El panorama social es desolador. Según la Comisión Europea, el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado hasta el 26,5%, mientras que la pobreza infantil supera el umbral del 30%. Si miramos a los tribunales, las cosas tampoco pintan mejor. El gobierno más transparente tiene pendientes explicaciones en numerosos frentes. El papel de la Fiscalía General del Estado, las relaciones familiares y políticas que afectan a miembros destacados del PSOE y una sensación generalizada de que la justicia no es tan independiente como debería. A esto se suma la amnistía para los responsables del golpe del 1 de octubre, que ha provocado esa también polarización social sin precedentes. Todo un éxito en esa promesa de coser España. Desde que Sánchez llegó al poder en el año 2018 se han practicado casi 600.000 abortos en nuestro país, más de medio millón de vidas que no llegaron a ser, mientras que las leyes de esta izquierda abrazan una visión todavía más permisiva hacia la muerte. En resumen, 2024 se despide con una España descontenta y desilusionada. El gobierno de Pedro Sánchez prometió un país mejor, pero ha dejado grandes promesas incumplidas y una gestión marcada por la ineficacia. Ni vivienda, ni igualdad, ni calidad de vida han mejorado, mientras que esa polarización y las tensiones judiciales siguen marcando la agenda. La España de Sánchez es una España fracturada, en la que muchos ciudadanos se preguntan si realmente vivimos mejor que hace 6 años o si todo esto no ha sido más un espejismo, una ilusión en el Palacio de la Moncloa. Colección de grandes titulares y también de pequeños resultados, porque al final lo que queda claro es que si en 2024 alguien ha vivido mejor que hace 6 años, probablemente viva en el Palacio de la Moncloa. Año nuevo, ilusiones viejas. Muy buenos días, vamos terminando la semana, arrancamos este viernes día 27 de diciembre aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Juan Evangelista y Apóstol. Muchísimos asuntos encima de la mesa para terminar la semana, aunque como les venimos adelantando en estos últimos días, hoy dedicaremos un buen espacio de este programa a hablar de dos grandes cuestiones. Una de ellas, la economía. A partir de la 1:15 estará aquí con nosotros Rodrigo Rato, hablaremos de vivienda, también de las nuevas políticas anunciadas por Donald Trump y de cómo está el panorama a nivel mundial. Y la primera parte del programa de hoy la centraremos en la vida, porque mañana es día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, aunque también tendremos espacio para hablar de otras cuestiones que marcan la actualidad política de esta semana, que no son otras que ese balance político que están haciendo los diferentes dirigentes en nuestro país. Hace media hora comenzaba Alberto Núñez Feijóo en esa comparecencia pública, después de 24 horas después de que lo hiciera Isabel Díaz Ayuso. Hay novedades con el caso Koldo y otros asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos saludando a don Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues son muy interesado por las cosas que están pasando, porque son interesantes. Por ejemplo, me parece muy interesante que nos vayan a meter, casi sin enterarnos, un 1% más de costes a las empresas y lo van a meter directamente en las cotizaciones de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para pagar el déficit de pensiones. En este momento las pensiones nos cuestan 200.000 millones, José Ramón podrá avalarlo, y nos van a costar el año que viene 215.000 o 210.000, si no recuerdo mal. Y con la tendencia demográfica que tenemos y con todavía lo pendiente de las pensiones del baby boom, pues eso se puede disparar y es prácticamente insostenible. Pero bueno, ya eso lo debían de haber sabido, porque hay una figura que se llama actuario, y el actuario lo que te hace es capaz de proyectarte la realidad de hoy a la realidad de dentro de 20, de 30 o de 40 años, simplemente introduciendo los digamos, factores necesarios, ¿no? Los datos necesarios para poder hacer esa proyección. Bueno, no lo hicieron porque no previeron. Como no previeron, no pueden proveer. No pueden proveer tampoco en Valencia, donde los coches siguen en las cunetas, siguen sin ser retirados, porque se están peleando la Administración Central y la Administración Autonómica. ¿Creéis que es de recibo que no sé cuántos, 2 meses ya llevamos de... Sí, desde el 29 de octubre. Desde el 29 de octubre, casi 29 de diciembre, 2 meses, los coches en Valencia no han sido retirados, han retirado algunos, pero quedan miles y miles de vehículos tirados como chatarra en las carreteras, en las cunetas, en los pueblos. O sea, ¿alguien me puede explicar eso? O sea, cuando su Serena Majestad hablaba de Valencia, tal, no podía haber dicho, oye, ya está bien, ya vale. O sea, que es que sois una pandilla de golfos y de gandules. O sea, que esos coches tendrían que estar retirados hace más de un mes, por lo menos hace más de un mes, y siguen allí, y el barro sigue allí, y las cañas siguen allí. Sí, bueno, dicho eso, ya que hablamos de pensiones, recordarles a todos los españoles de bien que eso de la igualdad de la Constitución es una fifla absoluta. La pensión media en Álava son 1.568 euros, la pensión media en Badajoz son 1.055. Es decir, que un señor en Álava tiene 500 euros más de pensión media que en Badajoz. Bueno, eso no me parece a mí que sea muy equitativo, pero bueno, vamos a seguir luchando por los de Álava, que son más altos, más guapos y más fuertes. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, casi se puede decir que lo has resuelto tú con tu editorial, que ha sido espléndido. Pero, en fin, yo sí que me quería fijar en algún tema de este año, ¿no? Hombre, yo ya sé que las cosas importantes malas que han pasado este año no son cosas puntuales, son cosas más de fondo. Para mí es el relativismo moral o el positivismo jurídico que hay detrás de eso, etcétera. Pero sí que hay una serie de hitos, digamos, físicos, reales, que hacen que si yo fuera un señor que tuviera gran preocupación por lo social y gran preocupación por la igualdad de todo el mundo, tengo preocupación por eso, pero no es mi gran preocupación, pero si fuera mi gran preocupación, y por tanto incluso podría ser un votante socialista, me costaría pensar que me merezco un presidente que es capaz de este año, en mayo, pues hacer aprobar la ley de amnistía, que lo que hace es consagrar la desigualdad. Me costaría votar a un señor que frente a la Dana de Valencia tiene un comportamiento miserable, que no solamente huye, sino que los deja tirados. Me costaría votar a un señor que en el tema económico ha conseguido que seamos, según informes de José Ramón Riera, al cual he preguntado justo antes para no meter la pata, el mayor índice de paro con un 11,5 de la Unión Europea, el mayor índice de paro juvenil de la Unión Europea con un 25%, con más de un 25%, el mayor riesgo de exclusión social de la Unión Europea con un 27%, una bajada alucinante de la capacidad de consumo de un 5,9% de cada uno de los españolitos y españolitas, de manera que hemos pasado a ser el país 19 de los 20 de la eurozona, o por ejemplo, tampoco me merecería un presidente que lleva la deuda a tal sitio, a pesar de subir el BIP, claro, que es lo que vende, pero lo sube en base, entre otras cosas, a la deuda y a la parte política, al gasto político, es decir, a derrochar el dinero que estamos pagando de nuestro bolsillo todos los españolitos y españolitas, trabajadores o no, 900 euros al mes, 900 euros al año de nuestros impuestos solamente para pagar la deuda a la que nos ha llevado Pedro Sánchez,
Yo creo que un españolito normal no se merece un presidente así. Desde luego que no. Nos acompaña en esta mesa José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Y también Antonio Burgueño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Luego hablaremos de sanidad y del ranking que hemos conocido esta semana y también de ese el informe, el documento sobre el coronavirus del que tanto se está hablando en estos últimos días. Antes tenemos que hablar de la vida, porque como les decía, mañana es día 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, esa jornada en la que recordamos el martirio de aquellos niños en tiempo de Jesús. Hace unos años, en el año 2021, han pasado ya 3 años en esta casa, en el Toro Televisión, nos decidimos a hacer algo que jamás se había escuchado, que jamás se había realizado en ningún otro sitio, y es plasmar la realidad del aborto a través de un documental. Un documental de más de una hora de duración, donde escuchamos diferentes testimonios y que comenzaba así. Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días que llegué a tu barriga. Aquí se está muy bien. No sabes lo contenta que estoy de que tú vas a ser mi mamá. Estoy segura de que voy a ser la niña más feliz del mundo. Hola mami, ya llevo un mes en tu tripa. Mi cuerpecito se empieza a formar y no soy tan guapa como tú. Eso es imposible, pero estoy muy feliz, aunque últimamente estoy un poco preocupada. Hay algo en tu cabeza que no nos deja dormir. ¿No será que te molesto, no, mami? Pero qué tontería, ¿cómo te voy a molestar si tú eres mi mamá y me quieres un montón? Eso yo lo noto, ¿sabes, mami? Noto cómo sonríes a veces mirando tu tripa, aunque todavía no está redonda. Supongo que estarás cansadita, no te preocupes, mami, ya se te pasará. Hola mami, ¿sabes que ya llevo casi 3 meses en tu tripa? Es fuerte, ¿eh? 3 meses juntas y pensar que esto no ha hecho más que empezar. Ya tengo manos, mami. Ya tengo pies. Ojalá vayas muy pronto al médico y puedas verme. Tengo muchas ganas de poder jugar con estas manitas, jugar contigo, pintarnos las uñas juntas como haces tú, hacerte un dibujo. Pero mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te molesta que ya sueñe con jugar juntas? ¿Tienes miedo, mami? Hola, mami. Por fin llevo 3 meses dentro de ti. Pero no sé por qué estas últimas semanas has llorado mucho, todas las noches por las mañanas. A veces te he oído escaparte al baño del trabajo para llorar. ¿Por qué no se lo dices a nadie, mami? Nadie sabe qué te pasa, ni siquiera yo. Mami, ¿ya no me quieres? Te prometo que voy a ser la mejor hija del mundo. Me portaré bien, te obedeceré, mamita. Pero no estés triste, que me pongo triste yo también. Por fin hemos ido al médico, mami. Estaba preocupada, pero te ha dicho que vuelvas en 3 días. ¿Pasa algo, mami? ¿Te encuentras bien? No paras de llorar. ¿Estás malita, mamá? Cuéntame por qué tenemos que volver al médico. Hola, mami. Buenos días. ¿A dónde vamos tan pronto hoy? ¿Por qué estás tan preocupada? Mami, tu corazón late muy rápido. Qué divertido, me hace cosquillas. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué te acuestas si no es de noche? ¿Vas a dormir la siesta? Tienes que descansar, mamá. Últimamente te noto muy cansada. Yo también estoy cansada de tanto jugar con mis pies. Son como un juguete nuevo y nunca me quiero dormir. Mamá, no quiero dormir ahora. No te tumbes. Mamá, ¿qué es ese tubito? ¿Qué hace en tu barriga? Estás muy callada. ¿Quiénes son los que hablan, mami? Tengo miedo. Mami, esa es mi mano. ¿Por qué me la arrancan? ¿No ven que me duele? Mamá, diles algo. Defiéndeme. Ayúdame, mami. Diles que soy muy chiquitita, que no me puedo defender. Mami, mi piernita, me la están arrancando. Por favor, diles que paren. Te prometo que siempre me portaré bien. Pero diles que pare, mamá. Cuando sea mayor, mamá, ese tubo tan grande viene por mí.
Bueno, este vídeo Julio va a compartirlo a través del canal de Telegram y siempre que lo emitimos y volvemos a escucharlo decimos que es algo que debería llegar hasta el último rincón del mundo porque desde luego plasma muy bien la realidad. También otra de las personas que en ese documental, en el documental de Inocentes, plasmó de forma muy detallada y casi transportándonos a un abortorio fue María de Himalaya. Ella fue enfermera abortista, vivió en primera persona lo que supone precisamente lo que ella califica además como un verdadero genocidio. Una enfermera abortista y me doy cuenta de que todos esos gritos de la calle allí se materializaban, pero allí era yo la que los materializaba. Allí ya no hay gritos, porque allí silenciamos a las mujeres cuando se tumban en aquella camilla. Yo seré la enfermera que coge de la mano a cada una de las mujeres que desde una sala de espera abarrotada, cada día más abarrotada, pasará a ese quirófano conmigo. Ella confiará en mí. Yo llevo un pijama verde, se llama así, cuando se trabaja en quirófano, y siguiendo un protocolo que está establecido para toda clínica, todo centro abortista, yo la pasaré al quirófano y se tumbará en aquella camilla. Yo prepararé todo para que el ginecólogo entre inmediatamente, después de tener todo controlado. Si me preguntaran, ¿cuál era tu trabajo? Resúmelo en una frase breve, bien, sencilla. Evitar problemas. ¿Cuáles son los problemas a evitar de una enfermera abortista? Impedir a toda costa que la mujer que se tumba en la camilla se levante. Sí, sorpresa. Hay un tanto por ciento elevadísimo que va a querer levantarse de esa camilla. ¿Qué sucede ahí abajo donde no bajan los políticos, donde no bajan las feministas, donde no bajan nuestras mujeres que gobiernan, que establecen leyes, que incluso las discuten y las defienden en el Parlamento? ¿Qué sucede ahí abajo, donde solamente va a estar esa mujer que ha llegado allí, por cierto, engañada? Sí, a conciencia por nuestra parte. En el año 2000, el tipo de instrumental que se utilizaba para los abortos, para los asesinatos de los no nacidos, era muy habitual los hierros, que son unos dilatadores vaginales. Digo habitual porque a lo largo de los años han cambiado los procedimientos. Están en los libros, eso lo puede buscar cualquiera donde quiera. Yo voy a hablar solamente del método que utilizaba cada día, como he explicado. Esa mesa de quirófano es la que yo tengo que preparar y yo tengo que saber el número de semanas de gestación. ¿Por qué? Porque esos hierros, esos dilatadores cambiarán de tamaño, de longitud y de grosor para descuartizar al no nacido en el interior del útero de la mujer que se tumbará allí. Es el instrumental que yo tengo que preparar perfectamente para que, asistiendo al ginecólogo, cuando entre, tenga todo preparado para que todo vaya rápido, 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 porque esos quirófanos son lugares de ejecución. Cuando se tumban, yo las tranquilizaré y en cuanto entre el ginecólogo se sentará entre las piernas de esa mujer. Hay un taburete bajito. No intercambiará prácticamente nada el ginecólogo con ella, porque quiere ir rápido. Estará tumbada aquí a mi derecha, el ginecólogo entre las piernas de ella, y aquí estará la mesa que yo habré preparado con el instrumental. Depende del número de semanas de gestación, tiene que haber también una careta transparente, grande, para que los restos de sangre que van a salpicar no le entren ni en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca. También tendré que preparar un delantal. Es exactamente igual que el delantal que utiliza un carnicero o en los que trabajan en los mataderos, ¿no?, para descuartizar a los animales. Ese delantal es el que hará de coraza para todos esos restos humanos que salpicarán al exterior. Ella no va a ver nada en absoluto de todo esto que estoy contando. La pantalla del ecógrafo con el sonido apagado tampoco la verá porque está totalmente tumbada. Esa pantalla solo la verá el médico y la veré yo porque la tengo de frente. Yo iré dando el instrumental mientras esos hierros van entrando vía vaginal a la mujer. Los primeros suelen asustar, así que levantarán las nalgas hacia arriba. Ahí es donde intervengo otra vez. Es muy importante que mantenga la misma posición fija y esté quieta sin moverse. Yo diré quietita sin moverte, porque si no dificultarás. Porque además,
esta parte es muy importante, porque aquí empieza el primer llanto, aquí empieza a ver ese tengo frío, no sé lo que me pasa, no puedo respirar bien. Actualmente en nuestro país se calcula que 1 de cada 4 embarazos termina en aborto, Julio. Bueno, si hay alguna razón por la que esta televisión existe, si hay alguna razón que valga la pena por la que esta televisión sigue emitiendo tantos años después, es por este reportaje y por reportajes como este y por programas como el de hoy, ¿no? Porque efectivamente mañana es 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes y muchos de los que estamos aquí, nosotros no imponemos ninguna visión a las personas que aquí participan, pero es verdad que muchos de los que aquí participamos pensamos que esa es una vida humana, íntegramente, plenamente humana, ¿no? Que está en proceso, es decir, está en proceso de crecimiento. Al final acabará pues siendo un viejecito o una viejecita, pero comienza siendo pues eso, un embrión, un feto, un bebé, un niño, un adolescente, etcétera. Bueno, si uno se cree eso, como nosotros lo creemos, piensa que matarlo es, como dice el jefe del Estado de Argentina, el presidente Milei, un asesinato con el agravante del vínculo. Tenemos esas declaraciones de Milei, si te parece las escuchamos y ahora seguimos con la valoración. Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Bueno, no hay probablemente ningún jefe del Estado en el mundo, salvo probablemente Víctor Orbán, algún personaje del PiS en Polonia, de algún otro partido político, los responsables de Vox en España, que sean capaces de defender esa tesis, que es, por otra parte, es incontrovertible, es decir, no es discutible, que lo que pasa ahí dentro es simplemente el asesinato de un ser humano con el agravante de que es tu hijo. El agravante del vínculo, de ese vínculo entre madre e hijo, que como todos sabéis y todas especialmente sabéis, es un vínculo irrompible para toda la vida y que además te vincula física, emocional, psicológicamente para siempre, ¿no? Bueno, esa ruptura que tiene el primer efecto, que es la muerte del niño, pero el segundo efecto es la muerte parcialmente desde el punto de vista psicológico de la propia madre, pues son dos realidades que la sociedad en la que vivimos no quiere escuchar. Simplemente no quieren escucharlo. Los medios de comunicación no quieren reflejarla, no les interesa. Acabo de poneros en el Telegram lo que cuesta un aborto en España. Si es hasta las 12 semanas con anestesia local son 345 euros. Si es una intervención de 19 semanas son 990 euros. La intervención de 20 semanas son 1.470 euros y la intervención de 21 a 22 semanas, ya veis que está previsto, matar al bebé con 22 semanas, son 1.655 euros. Fijaros que además de cometerse un verdadero asesinato, encima hay picaresca, una picaresca que te deja ya helado. Es decir, imaginaos que tenéis un centro de estos abortistas y tenéis una red de mujeres con las que llegáis al acuerdo de que vengan a realizarse el aborto a vuestro centro, pero con una peculiaridad, que no están embarazadas. Que no estén embarazadas. La mujer va al centro y finge que le practican un aborto, pero en realidad no se lo pueden practicar porque no está embarazada, pero la mujer recibe a cambio de esa ficción una cantidad inferior, obviamente, de la que la Seguridad Social le va a pagar a ese centro por declarar que ha venido fulanita a que le practiquen el aborto. Bueno, eso se da en España, eso existe en España. Es decir, hay centros que están engañando a la Seguridad Social, pues porque la Seguridad Social no tiene manera humana de comprobar si se ha realizado el aborto o no. Está exclusivamente la declaración de las dos partes, de la mujer y del centro abortista, ¿no? Bueno, eso ya, imaginad por dónde estamos, ¿no? Imaginad por dónde estamos. Sin contar que la mayor parte de los abortos se realizan
cuando no, la mujer no quiere dar, digamos, su identidad y no quiere declarar el tal, se realizan con dinero negro, es decir, se realizan en B, lo que llaman en B. Y por tanto se mueven en ese tipo de centros cantidades muy importantes de dinero negro. Yo desconozco hasta qué punto la agencia tributaria se interesa habitualmente por este tipo de prácticas en los centros abortistas, pero como la ideología prevalece en casi todos los ámbitos del gobierno en este país, pues probablemente ellos no sufren el rigor de la agencia tributaria. Bueno, eso es lo que hay. Si comenzaba diciéndoos que esta televisión tiene un sentido, es decir, explicar todas estas cosas en libertad, porque son verdad, porque además son demostrables y demostradas, son realidades biológicas, ciertas, pues nosotros lo hacemos porque lo creemos. Si de verdad te crees, imaginad, si de verdad te crees que alguien que es fuerte utiliza su fuerza para matar a otro que está indefenso, claro, las consecuencias de creer eso son muy fuertes, porque ¿qué no haríamos por evitar que alguien, imaginemos que tenemos aquí un bebé y alguien llega y quiere degollar al bebé? Pues probablemente haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos, incluida la utilización de la fuerza física, para evitar que esa persona degollara al bebé. Bueno, es evidente que resulta muy complicado aplicar ese criterio, aunque en estricto derecho y en estricta sentido de la naturaleza y del deber, deberíamos impedir a toda costa que una mujer matara a su hijo. Y deberíamos hacerlo por el bebé y por ella. Bueno, nosotros podemos llegar hasta aquí, podemos llegar hasta lo que estamos haciendo, que es contárselo a la gente, contárselo a las madres, contárselo a los padres. Por cierto, el padre es una figura que no existe en el aborto. El padre y la muerte son dos palabras, dos vocablos que se evitan sistemáticamente. El padre y la muerte. Y las dos son dos realidades imprescindibles para explicar un aborto. Pero no se quieren explicar, porque al padre se le ha excluido de la decisión, se le ha excluido de la realidad de su vinculación a ese ser humano asesinado, que es tan importante como la de la madre. Y dicho eso, ojalá que mucha gente pueda ver esto y pueda escucharlo y podamos hacer que este año que empieza, el 2025, no haya 100.000 nuevos asesinatos en España. Yo lamento mucho que hay muchísimas mujeres que ya han pasado por este trauma, ¿no? Que ya han realizado esa acción. Esa acción no es buena, no es buena. Eso no significa que esas mujeres no puedan ser perdonadas, que no puedan arrepentirse, que no puedan construir una vida en positivo y ayudar a otras muchas mujeres. Pero si nosotros nos abstuviéramos de contar lo que está bien y lo que está mal, cometeríamos una acción mala. La omisión, en este caso, de dar la información que es real, es el mal. Y por eso nosotros no podemos callar ante esto. Y tenemos que explicarlo. Sé que todos queréis hacer vuestras valoraciones en la mesa, pero son ya casi las 12:30, entonces vamos a aprovechar para irnos a una primera pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando precisamente de este asunto. No sin antes recordarles que tienen que aprovechar esta pausa de publicidad para hacer sus llamadas al Club de Amigos. ¿Por qué? Porque estamos a día 27 de diciembre. Quedan apenas unos días para que ustedes puedan aprovechar, hacer sus donaciones y deducirse las mismas en la declaración de la renta del próximo año que viene. Si también tienen la opción de ser parte de esta gran familia que es el Club de Amigos y de esa forma apoyarnos de forma constante. Para más información, ese número de teléfono, que es el mismo número al que pueden llamar para preguntar por todos los productos que siguen disponibles para los regalos que tenemos que hacer durante todos estos días. 91 616 24 64, se lo repito, 91 616 24 64. Si lo prefieren, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y esa llamada, Alba, se podrá servir, entre otras cosas, para que podamos seguir haciendo programas como este. Y yo creo que eso sí que vale la pena y eso encaja y
enlaza con los deseos de nuestros espectadores, de muchos de nuestros espectadores que tienen la misma convicción que nosotros en este tema. Así que si hacéis esa llamada, estaréis ayudando a que podamos seguir dando esta batalla. Enseguida volvemos. Esta personita que tengo dentro de mí no tiene la culpa de lo que yo pasé, de lo que fue mi infancia, ni de la irresponsabilidad que tuve al traerla al mundo. Y tiene derecho a vivir, venga como venga, digan sí a la vida, digan sí al niño, a la niña, a lo que esté creciendo dentro de uno, porque vale la pena. Y realmente puedo decir que cura cualquier herida. Es el parche definitivo a todo lo que tengamos en el corazón, a todo lo que creemos que nunca vamos a superar. Es la fuerza y creo que a toda madre le hace una guerrera. Y puedo decir inmortal, inmortal al estar de pie en la tierra. Yo dije, digo y seguiré diciendo siempre sí a la vida. Hola mami, soy yo otra vez. Qué pesadilla he tenido. Unos señores me estaban haciendo mucho daño. De repente todo se volvió oscuro y notaba cómo llegaban hacia mí. Intenté escapar, pero claro, no tenía dónde irme dentro de tu barriga. Me asusté mucho, mami. Pero tú, no sé cómo lo hiciste, pero saliste de allí. Saliste corriendo después de levantarte de una cama. Menos mal que me he despertado y no hay nadie que nos haga daño. Seguimos siendo tú y yo. Ya me queda muy poco para salir, mamá, pero en parte me da mucha pena, porque he estado muy a gusto dentro de ti, aunque me muero de ganas de verte. Gracias, mamá, por haberme cuidado tanto estos meses. Cuando me cantabas, cuando me hacías caricias o cuando te emocionabas se jugaba con mis pies. Estoy muy contenta porque ya nunca estás triste ni tampoco lloras. Sé que te da miedo cómo será todo cuando yo ya no esté aquí dentro, pero ¿sabes qué? A mí no, porque solo sé una cosa, que tú vas a ser la mejor mamá del mundo. Ya llevo 9 meses aquí, mami, y aunque me esté haciendo la remolona, en nada salgo para que me veas y me abraces. Te prometo que seremos el mejor equipo del mundo. Hola, mami. Por fin te conozco. Eres mucho más guapa de lo que me imaginaba. Por fin juntas. Por fin en tus brazos. Esto es mucho mejor que estar allí dentro. Tus besos, tus mimos. Esto es vida, mamá. Gracias por regalármela. Gracias por tu sí. Ahora sí que soy feliz. Continuamos hablando precisamente de este asunto. Me gustaría escuchar a Antonio ahora. Hombre, es un impacto. La película más dura que he visto en mi vida. No le queda a uno el aliento congelado. En el juramento hipocrático está el que el médico decida que no se va a dedicar a ningún procedimiento abortivo. La tragedia de la mujer es real. O sea, no se puede entender la posición social ni política. La tragedia de la mujer que tiene que recurrirlo, pues es real. Yo creo que he vivido bastantes decisiones de este tipo y les queda
una situación de indefensión, pero en fin, la película es de una crudeza y una realidad que hoy los medios técnicos facilitan el que pudiera ser un diálogo entre la mujer y su propio hijo. Esto tarde o temprano llegará, en el que las mujeres hablan todas con sus hijos, en la tripa, todas. Y lo que puede decir una mujer en su despedida tiene que ser horroroso. Por lo tanto, estamos ante una controversia de la humanidad. Esto es lo que es el aborto. Y afortunadamente yo creo que el médico está mayoritariamente por poderlo evitar y por evitarlo y por no participar. Algunas medidas políticas que quieren hacer un censo de los médicos abortistas o de los que no, es decir, quieren hacer un censo de los que no colaboran en la institución pública, es una medida que espero que no prospere nunca. Así que nada, me ha impactado la película. Riera y luego Francas. Vamos a ver, la película es absolutamente abrumadora. Y yo casi prefiero además contar algo que, bueno, que tengo en mi casa y que lo estoy viviendo, y es que, bueno, mi esposa se quedó embarazada con 16 años y si hubiese sido por ella hubiese abortado, pero gracias a Dios tenía a su madre al lado, católica ferviente, que le dijo ni por casualidad. Y hoy hay una niña de 21 años que es una auténtica maravilla, que mide 1,80 m, que es guapa, simpática, inteligente, lista, trabajadora, estudiosa, que da gusto verlo, y además ver la relación madre e hija. Yo a la niña la quiero como si fuese mi hija, es mi hijastra, pero la quiero como si fuese mi hija, y claro, y ver a la madre y a la hija la relación que tienen, pues hombre, demuestra que cuando tienes al lado gente que te hace entrar en razón, que cree, que tiene principios, que tiene valores, se salvan vidas. Y luego lo que resulta es que salen personas que de alguna manera te hacen felices alrededor. Francas. A ver, es que como ese tema lo hemos tocado mucho, he dicho todo lo que tenía que decir, pero hace tiempo que no hablábamos de eso, ¿no? Yo no pienso que el aborto sea un asesinato, ni creo que el aborto sea un asesinato, sino que sé que es un asesinato, que es distinto. No es un problema de creencias ni de nada, es de puñetera realidad. Y claro, tengo la desgracia o la suerte de ser biólogo y haberlo estudiado en serio esto, ¿no? Hacia los años 80 estaba toda la batalla con cierta parte de la izquierda, yo diría con toda, pero es que la izquierda en los años 80 estaba muy calladita todavía, sobre el tema del aborto, y siempre que hablabas con alguien de esa cuestión, te decían siempre lo mismo, que era una cosa necesaria, pero que era una desgracia, que pobre... O sea, diríamos, era como la vía de escape de casos patológicos muy complicados, de la misma manera que siempre se habla de lo mismo, ¿no? El caso extremo de la pobre niña violada y tal, ya sabemos que es una lástima, habría que ayudar, pero y tal, ¿no? Después ese pero nunca se concretó en nada. Y recuerdo, y aquí meteré a Julio en medio, que en el Parlamento de Cataluña, cuando Julio quiso explicar el pero en base a que se pudiera dar información a la mujer, que se le pudiera dar la típica radiografía, o sea, la ecografía. O sea, la ecografía y tal. Que el psiquiatra no dependiera del centro. Pero, o sea, fue un no, ni hablar. Es más, no fue un no, fue fascista, cabrito, no sé qué. Con lo cual ya no era un pero, eso ya se ve que ya no era un pero. Y cuando después se ha prohibido rezar delante de las clínicas, o se pretende todavía que no haya ecografía, ni que haya explicación de alternativas, ya no hay pero, lo que hay es mala leche.
Y entonces ahí lo único que descubro detrás no es, diríamos, unas ideas modernas, socialistas, de izquierdosas o zurdosas, como diría este, sino que descubro una cosa que es mucho más fácil. Un señor con cuernos que se llama demonio, que se ha encarnado en bastantes personas y les ha comido la conciencia. Lo siento por ellas, porque yo no quiero que sea mi destino. Julio. No hay mucho más que decir, porque efectivamente este vídeo que realizaron Alba Vila y María Ariza es probablemente una de las piezas más audiovisuales más importantes que hemos hecho en esta casa. Y primero felicitar a Alba, que está aquí, y felicitar a María, que no sé si lo estará viendo, pero el impacto que ha causado en muchas personas, y me consta que ha causado muchas veces un impacto tan positivo que ha evitado que una mujer realizara esa acción, ¿no? Y bueno, pues solo con eso ha valido la pena esta televisión, insisto, porque es que no hay nada más importante. Es decir, todo el resto de temas, yo comprendo que no podemos hablar todos los días de esto porque la gente se satura y dice, no seáis pesados y tal, pero verdaderamente es un tema para hablar siempre que podamos. Portune et importune, ¿no? Oportuna e inoportunamente, porque es el tema de la vida humana, y sin vida humana todos los demás derechos ya no hay de dónde colgarlos. Y por tanto, la función de una televisión, de un medio de información, es contarles a la gente la verdad y sobre todo facilitarles que con ese acceso a la verdad puedan ser verdaderamente humanos y más felices. Y eso es lo que hacemos. Y pues lo hacemos con más o menos éxito, con muy pocos medios, pero con una inteligencia y una capacidad de trabajo de nuestra gente que hace que, bueno, pues que por lo menos les somos útiles. Lo que ha hecho este gobierno declarando el aborto, no solamente en no penalizarlo, sino declararlo un derecho, que ha supuesto simple y llanamente en desnudar de todo derecho al ser humano que viene. Desnudarlo, es decir, le han dejado completamente indefenso frente a la decisión de cualquier asesino. Y que el principal partido de la oposición haya declarado en boca de su presidente que ya le parecía bien que el Tribunal Constitucional declarara el aborto como un derecho, que al final es lo mismo que ha hecho Macron en Francia con toda la masonería internacional apoyando la decisión, lo que está haciendo Macron impulsando en toda Europa que el aborto sea reconocido como un derecho, pues ya califica un poco el perfil de gobernantes que tenemos en este momento, que son de una insensibilidad y de una ideologización capaces y capaz de trascender a cualquier mínimo sentido común, a cualquier mínimo sentido de la compasión y del realismo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Solo una cosa. ¿Os acordáis del impacto social que tuvo en estos últimos años los niños nacidos en algunas maternidades y que la sociedad de los años 40, de los años 50, solucionaba alternativamente los embarazos no deseados, llegando hasta el final, y que alguna monja o dentro de alguna institución entregaba el niño. Siempre. ¡Qué escándalo social! ¡Qué escándalo social! Yo entiendo que la sociedad no ha dispuesto con valentía las alternativas. Y aquello era una alternativa de una sociedad timorata. Hipócrita, pero defendió la vida. Y lo curioso es el escándalo de las madres que venían a buscar a sus hijos por haber nacido. O sea, porque habían nacido y a ver quién se los había robado. Esa era la historia. ¡Qué escándalo! Bueno, pues nada más.
Antes de cerrar este asunto, contarles que el lunes, aquí continuamos en Dando Caña la semana que viene, tendremos con nosotros a Manuel Martínez Sellés. Él es el presidente del Colegio de Médicos. Precisamente hablaremos de ese juramento hipocrático, porque además también es una de las voces que lo hemos entrevistado en muchas ocasiones en esta casa y dice claramente... ¿Ha vuelto a salir de...? No. No. Que era el presidente del colegio. Sí, ya es no. era el presidente del Colegio de Médicos. Y ahora ya no presidente es. del Hablaremos con él sobre este tema. Y si os parece, para cerrar este bloque, escuchamos qué fue lo que dijo Teresa de Calcuta. I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have curved you in the palm of my hand. Even if mother could forget. But today, millions of unborn children are being killed. And we say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one, that one being killed, this being destroyed. But nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child, to educate one more child. The child must die. And here I ask you, in the name of these little ones, for it was that unborn child that recognized the presence of Jesus when Mary came to visit Elizabeth, her cousin. As we read in the Gospel, the moment Mary came into the house, the little one in the womb of his mother leaped with joy, recognized the Prince of Peace. And so today, let us here make a strong resolution. We are going to save every little child, every unborn child, give them a chance to be born. And what we are doing, we are fighting abortion by adoption. And the good God has blessed the work so beautifully that we have saved thousands of children, and thousands of children have found a home where they are loved, they are wanted, they are cared. We have brought so much joy in the homes that there was not a child. And so today I ask, since His Majesty is here, and before you all who come from different countries, let us all pray that we have the courage to stand by the unborn child and give the child an opportunity to love and to be loved. And I think with God's grace, we will be able to bring peace in the world. Bueno, esta intervención en el año 79 sí, de la Madre Teresa de Calcuta, cuando le otorgaron el premio Nobel, cosa que era verdaderamente sorprendente que se lo dieran, pero bueno, se lo dieron porque no esperaban probablemente que ella hiciera un discurso como este, o una perplejidad en aquel momento enorme, donde ya había algunas campañas. Por ejemplo, en Italia comenzó la primera campaña conocida en Europa
para, digamos, potenciar que la gente entendiera y asumiera el aborto. Se llamaba Aborto sulla pelle della donna, que era aquella primera campaña, que era aborto, un derecho de la mujer, ¿no? Es decir, integrar al niño como si fuera una parte de la madre y por tanto la madre podía disponer de él, ¿no? Estos días que eran navideños, pues obviamente uno de los evangelios hace referencia a lo que dice la Madre Teresa, ¿no? Cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, que había quedado encinta contra todo pronóstico, porque ya no podía quedarse en virtud de su edad, y la Virgen que había quedado encinta, como quedó encinta, es decir, por la gracia del Espíritu Santo, sin una intervención de un varón. Bueno, esas dos mujeres que están embarazadas fruto de un milagro, se encuentran, y en el momento en que se encuentran, el Evangelio hace una descripción muy precisa. Dice que el niño que estaba dentro del vientre de Santa Isabel, al detectar cerca la presencia de Jesús dentro del vientre de la Virgen, exultó y se movió y se alegró, es decir, se conmovió. Claro, ese reconocimiento de la realidad de dos seres dentro de sus madres diferenciados, que además reaccionan y reconocen incluso lo que tienen cerca, escuchan, etcétera, pues es probablemente el antídoto más importante para que los católicos, por lo menos, que creen eso. Yo cuando veo a Biden recibido por tal y aplaudido por algunos obispos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo dando 500 millones a Planned Parenthood y potenciando y promoviendo el aborto en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, pues digo, ¿será que no se han leído esto, no? Que es que no se han enterado, que es que esto es un asunto que está en el mismo Evangelio, en el corazón del Evangelio, la descripción de esa realidad, de esos seres humanos diferentes que están en el vientre de sus madres, ¿no? En fin, la verdad es que este es un asunto, insisto, para nosotros importantísimo, que nos mueve a mantener esta televisión, por lo menos mientras yo tenga la dirección editorial de la televisión, será así. Luego ya hacéis lo que os dé la gana y vosotros mismos. Seguiremos hablando de ello, claro que sí. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Tenemos una noticia de última hora, porque acabamos de conocer que Seguros Deslas abandona Muface y pone en jaque así ese concierto de la sanidad con 1,5 millones de funcionarios. Lo que dice la aseguradora es que el concierto provocaría las mismas pérdidas, a pesar de que esa prima suba un 33,5%. Antonio. Bueno, pues aquí estuvimos el día que anunciaban que subían. ¿Y qué va a hacer Asisa ahora, Antonio? ¿Qué va a hacer Asisa? Y DKV. Es un gran problema. Y DKV era otra. No, DKV. Ya se retiró DKV, ¿no? DKV lo tiene anunciado oficialmente, que no va. Por lo tanto, si no hay un oferente nuevo, Asisa tenía decidido ir, aunque fuera en solitario. Pues entonces, ¿no tiene médicos para cubrir eso, Asisa? No, los médicos de Asisa, de Adelas y de DKV eran prácticamente... bueno, sí, porque son, coinciden, es verdad. Hay algunas provincias en las cuales está partido digamos, los profesionales estaban en Asisa y estaban en Adelas en un cuadro diferente, porque Asisa tiene recursos hospitalarios propios en algunas provincias. No menos de 20, donde tiene sus recursos. Probablemente sus recursos pueden dar lo suficientemente de sí para que en esas provincias puedan subsistir. Ayuso ya ha anunciado que cubrirá a los funcionarios en Madrid de Muface. ¿Ayuso ha anunciado qué? Anunció ayer que cubriría, si Muface, si el Estado no se hace cargo, Ayuso ha anunciado que cubrirá a los funcionarios de Muface en Madrid. ¿Pero cómo? ¿Negociando con una mutuaria? Miraos por obligación. Miraos la información de ayer. No conozco la decisión de la presidenta de Madrid,
No especificó mucho más, no dio más detalles. Vamos, que cubrir por el gobierno ha obligación. decidido aplicar una orden de continuidad que es una guarda junto con la prórroga forzosa que permite alargar el contrato vigente hasta que se fuere tal. Díaz Ayuso ha denunciado que el gobierno central, preso de la ideología de sus peleas internas, ha ido debilitando el cuadro médico y los servicios que prestaban desde Muface a los funcionarios. Y dice la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este jueves a los funcionarios del Estado que viven en la región que si finalmente son abandonados por el Gobierno, el Ejecutivo Autonómico se hará cargo dándoles la cobertura que merecen y que hasta ahora no han tenido o están perdiendo. O sea que Bueno, vamos a asumirá ver. Muface Esto de Madrid, pero los funcionarios podían elegir en su totalidad el sistema público. Por lo tanto, eso está en la norma. Ella se debería preocupar, y no lo dice por lo que me estás diciendo, de que un número importante de funcionarios en Madrid, que está cercano al 500.000, supone unas colas importantes en la sanidad de Madrid. Esto es lo que en Madrid va a ocurrir si no fuera alguna compañía al Muface. Efectivamente, yo fui muy espontáneo cuando dijimos 33, el 33, y aquí tenemos un gran economista, el 33 añadiendo un año y debilitando el primer año, es decir, la primera oferta fue 17 más un 17% el primer año de crecimiento, más un 2 el segundo año. Y a eso no fueron las compañías. 17% el primer año. Ahora en la segunda oferta es 10% de crecimiento el primer año, 10% o 9 y pico, cerca de 10. El primer año, 10 y 10. Bueno, pues eso se aproxima muchísimo a la primera oferta. O sea, las cuentas que han hecho las compañías es que alargando un año más no satisface. La demanda sanitaria crece en 2 o 3 puntos por encima del IPC, en todos los sitios del mundo. Y además, más en España. ¿Cómo está en una población envejecida? Porque en España crecemos en los años medios de la población. Claro. Por lo tanto, acabamos de decir el poco nacimiento que hay. Por lo tanto, que se preocupe, y ha hecho, a mi juicio, muy racionalmente, a Deslas de decirlo hoy. Todavía hay tiempo. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Nos vamos rápidamente hasta la Comunidad Valenciana. Tenemos ya conexión en directo con Juanma Badenas. Él es el teniente alcalde y portavoz de Vox en Valencia. Muy buenas tardes. No me llega bien el sonido. No le llega bien el sonido. Vale, pues vamos a intentar solucionarlo, lo intentan solucionar nuestros compañeros y mientras tanto les vamos contando a todos nuestros espectadores qué es lo último que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, porque lo que queremos hablar con el señor Badenas es qué está pasando con esos cementerios de coche que denunciaba el propio Julio Ariza al inicio de este programa. En el día de ayer, Margarita Robles se trasladó hasta la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano cómo está siendo la situación y también para visitar a todos esos militares desplazados. Recordarán que la anterior visita de la ministra de Defensa fue muy polémica porque se introdujo en el interior de uno de esos garajes y no respondió con el mejor de los tonos o el tono más agradable que cabría esperar de un dirigente político en una situación frente a los voluntarios y muchos de esos afectados a cuestión de la limpieza de los garajes. Muchos de esos garajes a día de hoy siguen sin limpiar, pero en el día de ayer Margarita Robles acudió hasta la Comunidad Valenciana y reivindicó el trabajo de las Fuerzas Armadas. Quería transmitirles, aparte de la felicitación de Navidad, el orgullo el que siento yo, pero el que siente España entera de ver el trabajo que hace. Desde que ha empezado esta tragedia en Valencia, yo esta es la 5ª vez que vengo, pero los he visto siempre en las calles, con la gente, trabajando en todas partes y no hay más que palabras de reconocimiento y de agradecimiento a todo lo que hacen. Yo lo digo siempre, sabe que siempre les digo que España es un país que está muy orgulloso de sus Fuerzas Armadas, yo estoy muy orgullosa de ustedes. ¿Qué? Pero
¿Pero qué dice? El Partido ¿Pero qué dice? Socialista en Valencia además está durante estos últimos días bastante insistente con ¿Pero qué va a decir que ha estado factura. 5 veces? ¿Pero para qué ha ido 5 veces? Lo que tenía que haber estado es en el primer minuto. No 2 días después, que estuvieron 2 días sin que fuera nadie. No vengas ahora a contarnos milongas, pero ¿cómo puedes hacer el ridículo? Vea que te conozco, Margarita. ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esta manera? Estás ofendiendo a la gente. No vayas a poner en ridículo a los pobres oficiales, suboficiales, soldados que están allí, que eso sí que están trabajando. Esa gente te pidió el primer día estar allí y no lo consentisteis, porque tienes a un presidente criminal del que eres cómplice. Y los valencianos siguen jorobaos porque sois unos inútiles y además unos malvaos. Y Margarita, no vayas más a Valencia a hacer el ridículo y a estar riéndote de la gente. Margarita Robles. Hemos recuperado, Julio, discúlpame, esta conexión con Juanma Badenas. Creo que en estos momentos ya nos escucha perfectamente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahora sí que os escucho alto y claro. Lo decía antes Sí, no me también extraña. Julio, alto y claro, que a día de hoy siguen todavía muchísimos garajes sin limpiar. Incluso los cementerios de coches es una imagen habitual en muchos de esos pueblos afectados por la riana del pasado 29 de octubre. Incluso no hace muchos días, la semana pasada, asistimos a 2 incendios en 2 localidades diferentes. ¿Qué está pasando con esos coches? ¿Por qué no están siendo retirados cuanto antes esos vehículos? Pues es una buena pregunta y hay una especie de lío montado porque unos dicen que la competencia es de los otros y por otra parte también está el tema del consorcio de compensación de seguros y las propias compañías de seguros. Uno de los problemas que hay en Valencia y en las poblaciones que han sido afectadas por la Dana es que los vehículos fueron afectados por la riada en distintas posiciones. Como están saliendo en las imágenes, algunos estaban en carreteras, otros estaban en calles, otros estaban en garajes y según el Real Decreto Ley 8/2024 de 28 de noviembre que dicta el Gobierno precisamente para adoptar las medidas de urgencia como consecuencia de la gota fría que afectó a Valencia, cada una de las administraciones públicas es competente en función del lugar donde se encontraba o se encuentra el vehículo que ha quedado inutilizado. El problema es que algunos están en la misma posición que estaban originariamente, pero otros han sido trasladados a campas. Y esas campas, evidentemente, son de ubicación municipal. Con lo cual, la Generalitat Valenciana lo que está diciendo es que como esos vehículos están en campas que se encuentran en los municipios, es decir, no están en carreteras, no están en espacios que, digamos, que serían competencia o del Estado o serían competencia de la comunidad autónoma en función de esa ubicación, pues ahora quien tiene que retirar todos esos vehículos debe ser el municipio. Por lo que a mí me consta, respecto de la ciudad de Valencia y las 3 pedanías afectadas, todos los vehículos fueron retirados cuidadosamente y sin ser apilados unos encima de los otros, de manera que los propietarios han podido identificar directamente esos vehículos y aquellos que podían ser utilizables los han podido retirar y los que no, pues pueden pedir que se lleven al achatarramiento. Pero, ¿qué ocurre con aquellos lugares en donde han sido apilados vehículos por parte de la Guardia Civil o por parte de no se sabe quién? Y están apilados y los propietarios no han podido ni siquiera acceder a ellos para identificarlos, pues que siguen estando en esa misma posición. Y ese es el problema que se está planteando. Bueno, y además que hay muchos otros vecinos, así lo hemos leído en algunos de sus testimonios, que han ido a identificar precisamente su vehículo y que lo que quieren hacer es desguazarlo por su propia cuenta porque consideran que podrían sacar algún tipo de valor al llevarlos ellos por su cuenta también, que en eso también ha habido mucho conflicto porque incluso había otros vecinos que decían no, es que mi coche todavía sirve, no debería ir al desguace. Hay un poco de lío con la gestión de los vehículos. Sí, hay un problema porque, claro, si son los propios propietarios los que tienen identificado el vehículo, lo lógico es que si ellos quieren achatarrarlo por su cuenta o quieren recuperarlo, pues que fueran ellos los que los pudieran quitar de allí. Claro, si lo han identificado sin que esté aplastado por otros vehículos y pudiéndolo sacar. El tema es que están
apilados en campas que están dentro de un término municipal, parece que entonces la administración competente es la del municipio donde se encuentran achatarrados o amontonados esos vehículos, pero han sido llevados ahí ¿por quién? A lo mejor esos vehículos no estaban originariamente en ese lugar, estaban en otra parte, y el responsable del traslado para el achartarramiento pues debería ser la administración competente del lugar donde se encontraba el vehículo originariamente cuando se vio anegado por el agua. Entonces, aquí estamos en esa situación de distinción de competencias y unos dicen que la responsabilidad es de los otros. El presidente de la Generalitat Valenciana lo que ha dicho es que la competencia es de los municipios. Sin embargo, hay una orden del día 21 de noviembre de la Consellería de Justicia en donde se dice que los vehículos que se encuentran en lugares inadecuados pues que deben ser retirados para que sean llevados al lugar de tratamiento de los vehículos que se tienen que achatarrar. Por tanto, tenemos un mare magnum de normas y por una parte está el Real Decreto Ley del Estado, pero por otra parte tenemos esta orden de la Consellería. Yo creo que prevalece el Real Decreto Ley del Estado. Por tanto, debe ser cada una de las administraciones en función del lugar donde se encontrase el vehículo a la que tiene que ser competente para retirar esos vehículos o dárselo a sus propietarios. Le pregunta Antonio Burgueño. Esto es señal de la incompetencia de todos los que han intervenido ahí y fundamentalmente de quien tiene las responsabilidades del consorcio de seguros y del Estado. Esto requería desde el primer día crear un fondo de compensación, un fondo amplio de compensación, que sobre el cual cada propietario teórico de un auto que estará ahí en su sitio lógico después de la riada o trasladado como se lleva la grúa un coche y tal. Cada propietario tiene que reclamar a un fondo, tiene que reclamar el coste de lo perdido, en la situación de que ya el bien se le enajena sobre ese fondo. Y una vez en el que se tenga acumulado los bienes en su estado natural, el uso que puede tener dentro de 4 o 5 años ese auto, es decir, cuando sea valorado su siniestro y pueda ser, compensado porque todavía puede ser utilizable, pues entonces sobre ese fondo recuperará una parte del dinero. Pero lo primero que hay que hacer es crear un fondo nacional porque tenemos una crisis nacional. No sé lo que pensará el señor Riera del tema. Si usted quiere resolver un problema, dé usted el fondo para la casa y para los autos. Dé usted un fondo inmediatamente. Y luego, sobre ese fondo, va usted recuperando, pero el bien queda prácticamente enajenado porque el contrato estará entre el fondo creado y el dueño y propietario de la vivienda y del auto. Pero es que no se ha querido hacer nada, es que no se quiere hacer nada. Pero si no puedes ni siquiera rescatar tu coche para llevárselo, porque el seguro, lo primero que te dice es que te va a enviar un perito. Pero si es que ya no hay seguro, porque es el consorcio. No. ¿Es el consorcio o no? Sí. El consorcio tiene, vamos a ver, el consorcio tiene un fondo, seguro. hasta donde yo sé. El consorcio, que además es un organismo dependiente del Ministerio de Economía, claro, es una institución pública, que lo que se está llevando es el dinero. Tú cuando pagas un seguro, en realidad pagas 2 primas. Un reaseguro. A AXA y al consorcio. Son 2 primas. Por tanto, el consorcio está cobrando una prima. Es decir, por lo que yo he visto de las cuentas del consorcio de seguros, tiene una reserva bruta de casi 13.000 millones de euros. El consorcio de seguros, claro, que en algún sitio deben estar. No quiero, espero que no haya que entrar a ver dónde están, porque pregúntaselo cuándo fue. Igual no está. Pregúntaselo cuándo fue en el País Vasco, cómo tuvo que actuar el consorcio, claro, el consorcio y cómo actuó, claro, y con qué celeridad. El consorcio tiene 3 meses por ley para pagar el siniestro. Pero es que, perdonad una cosa, pero es que hay una peculiaridad,
Y es que tú te has quedado sin coche. Tú tienes un coche que tienes 7 años, que te va fenomenal y que además tiene, porque no lo usas mucho, 30.000 kilómetros. ¿Cuál es el valor venal por el que te van a pagar? ¿Cuál es el valor venal por el que te va a pagar el consorcio de compensación de seguros? Pues te va a dar lo que aparece en las tablas, matrícula, es decir, nada, porque un coche es más el 20%. Es decir, la mayor parte de la gente que ha perdido el coche, que se olvide. Porque si cree que le van a dar el dinero suficiente para reponer el coche, olvídate, nada de nada. Claro. Pero es que además, mientras no puedas identificar el objeto, tampoco nadie va a poder decir, oye, es este coche, tiene estas características, ha quedado de esta manera. Porque te dirán, oye, igual es que el coche, a pesar de que le ha entrado la riada, es recuperable o con un pequeño arreglo se puede salvar. No sé si, Juanma, no sé si estoy diciendo algo que es absurdo, no sé. Tú sabes más de esto que yo. Así, con las personas que yo hablo aquí en Valencia, de Valencia o de los pueblos afectados del área metropolitana, todos están pendientes de tomar la decisión de comprarse un coche u otro coche contra dinero en función de lo que la compensación que les llegue. Como están en la incertidumbre, llevan 2 meses sin tomar decisiones y esto pues les perjudica también porque está contribuyendo a que el uso del transporte público en la ciudad de Valencia se esté complicando todavía más, porque son muchos más usuarios los que tienen que estar utilizando ese transporte público. Lo que pasa, Juanma, es que hay una evidencia ya, y es que la mayor parte de los daños que se producen por esa riada en todas esas poblaciones son fruto del no haber previsto la limpieza de determinados barrancos, el de no haber tomado determinadas decisiones que eran obligatorias por la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la propia Diputación, etcétera, etcétera. Eso no se hizo. Supongo que también habrá un derecho de toda esa gente que por culpa de la imprevisión y de la mala gestión de un gobierno se ha quedado sin sus pertenencias. Pues naturalmente, por eso hay que poner un fondo estatal. Exactamente. Por y eso aquí hay lo que tenemos que dejar, Juanma Badenas. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Seguimos en contacto y le enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Vamos ya Feliz Navidad y buen año. Muchas gracias, igualmente. Vamos Juanma. ya con más asuntos. Veamos todos los impuestos que en apenas unos días suben de nuevo. Los hogares de toda España se preparan para lo que viene, que es una subida de muchos impuestos, al menos de muchos importantes, porque Pedro Sánchez pues así lo ha decidido. Nos quita a aquellos que se aplicaron para combatir la inflación. El 2025 nos trae cambios fiscales para nuestro bolsillo. El primero, el que tiene que ver con los alimentos de primera necesidad. Con el estallido de la guerra en Ucrania se puso el IVA al 0% para el pan, la leche, el aceite de oliva, verduras, legumbres, pero en 2024 pasó a ser del 2% y ahora vuelve al tipo reducido del 4%. La electricidad bajó su IVA al 10% en el 21 y subió al 5% en 2022. Ahora, en el 25, vuelve al 21%. Para todas aquellas personas que realizaran una reforma para hacer su vivienda más eficiente, podían deducirse el 20 o el 40% dependiendo del gasto, pero ahora esto desaparece. Desde abril de 2025 todos los ayuntamientos deberán aplicar una tasa obligatoria para la recogida de residuos urbanos. Hasta ahora era opcional y ahora oscilará entre los 165 y los 200 euros anuales por hogar. En cuanto al tabaco, los cigarrillos electrónicos y vapers van a tributar como el resto de tabaco y su impuesto subirá entre los 15 céntimos y los 20 por mililitro de nicotina. Para las grandes empresas y grandes fortunas, el IRPF subirá del 28% al 30% para los que superen los 300.000 euros de beneficios al año. Sin embargo, las grandes empresas que obtienen beneficios en el extranjero tributarán más que las pymes. Hogares y empresas, nuevo año, nuevos impuestos. Y ahora ya sí, abrimos página económica y saludamos en nuestra mesa a don Rodrigo Rato. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Buenas Alba? tardes ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos a hablar de muchos asuntos, pero antes de nada empezamos con el tema de la vivienda y con los datos que habitualmente Riera nos prepara para los viernes. No sé si es muy buena forma de terminar. Poneros a cubierto, poneros a cubierto. Bueno, vamos a ver, antes le quería dar un dato, porque yo creo que al doctor Burgueño esto le va a interesar. La sanidad en estos momentos, en el año 2023, oficialmente, porque se acaba de publicar escasamente hace una semana los datos oficiales de la Lotería Nacional, España se gastó 680.952 millones de euros en total,
y a la sanidad, el total dedicado al monto total fueron de 92.580 millones de euros. Es decir, cualquiera puede pensar, por tal como hablamos de la sanidad, de la educación, bueno, que la sanidad va a ser el 25, el 30% del gasto público. No, la sanidad escasamente llega al 15% del total del gasto público. Es decir, hay un 85% que se dedica a otro tipo de cosas. Y ahora, en esa misma contabilidad nacional, resulta que, mediante una metodología que estableció las Naciones Unidas en el año 1960, que se llama COFOC, que la adoptó la Intervención General de la Administración del Estado en 1995, a la vez que Eurostat, hay un capítulo que se llama el capítulo 6, que es lo que se dedica a vivienda desde el punto de vista público. Y entonces los datos que he preparado precisamente son para que veamos, es decir, lo que hemos dedicado en el año 2023 a vivienda pública, perdón. No, coge, será el ministro. Sí, el ministro, me llama ahora mismo. Una vivienda. Sí, Eurostat. Sí, ahí te llega una vivienda. O el Fondo de Compensación de Seguros. Sí, seguro, uno de los dos es seguro. Sí, que es insistente además. Insiste. No, estas cosas pasan, los riesgos del directo. Pero coge, José Ramón, tranquilamente. Sí, ahora llamo al ministro. Puedes hacer como ahora llamo a la vicepresidenta primera del Gobierno, que está muy interesada en conocer estos datos. Vamos a ver. En el capítulo 6, que es el capítulo de la vivienda, se dedicaron en el año 2023 un total de 7.643 millones de euros. Pero hubo un señor, que es el presidente del Gobierno, que hizo el 25 de abril del año 2023 un anuncio previo a las elecciones municipales y autonómicas de que iba a crear 180.000 viviendas, que repitió después de la campaña autonómica y se comprometió con el pueblo español en crear esas 180.000 viviendas. Bien, en el año 2023, para empezar el desarrollo económico de esas 180.000 viviendas, dedicó en total 171 millones de euros, es decir, 950 euros por vivienda. Esa fue el esfuerzo económico que hizo la Administración Central del Estado, que es la responsabilidad directa de la que tiene el señor Pedro Sánchez. Toda su dedicación mental fue 171 millones de euros a el tema vivienda. En total, se dedicaron 7.643, de los cuales las comunidades autónomas hicieron un esfuerzo de 2.965 millones, y sobre todo fueron las corporaciones locales las que más esfuerzo económico han hecho. En total, esos 7.643, que eso significa ni más ni menos que la Administración Central del Estado le dedicó el 0,025% del gasto público, del total del gasto público, a vivienda. Las comunidades autónomas el 0,43% y las corporaciones locales el 0,66%. En total, entre todo el Estado... Sí, pero no hables del esfuerzo el esfuerzo lo hacen los contribuyentes. Sí, no, bueno, pero... Esto lo único que hacen es adjudicar el esfuerzo de los contribuyentes y... Entiéndeme, cuando digo... Ya, pero es que me duele cuando dices que hacen un esfuerzo. Es que no, joder. Como si se quedaran sin piso ellos, ¿no? Solamente gestionan el esfuerzo que han hecho todos los demás, levantándose a las 6 de la mañana. De los 600, para tu información, de los 680.000 millones de euros que nos gastamos, casi 681.000 millones... Sí. Nos limpiaron de los bolsillos a los españoles. Haciendo un esfuerzo. Sí, nos limpiaron a los españoles 600... Nuestros esforzados gobernantes sacándonos la pasta del bolsillo para dárselo a... 625.000 millones de euros. Sí. Así que el esfuerzo que hicimos nosotros fueron de 625.000 millones. Yo a rato no se lo he perdonado, porque él también lo hizo. Sí, bueno. Ahora me defenderé, Vamos a ver, esto, si además lo mirásemos con respecto a lo que estamos dedicando sobre el Producto Interior Bruto, la cosa ya todavía es de mayor tomadura de pelo, porque lo que estamos haciendo sobre el Producto Interior Bruto es dedicarle el 0,5% del Producto Interior Bruto a vivienda. ¿Cómo no vamos a tener un problema? Vamos a ver.
Te voy a dar un dato para que además te quedes muy contento de con el esfuerzo. El crecimiento del gasto público desde el año 1995 hasta el 2022, porque no me ha dado tiempo a meter este dato, fue de un incremento del gasto público del 214%. Bien, el incremento de la dedicación de recursos a vivienda creció desde 1995 hasta aquí un 34%. Es decir, si en 28 años solo hemos crecido la dedicación a vivienda pública un 34%, cuando el gasto público crece un 214%, es muy fácil de entender que tengamos un problema de vivienda pública. Es decir, y si además resulta que desde que está este gobierno hemos hecho leyes ocupas, en lugar de anti-ocupas, hemos hecho leyes para que se ocupen las viviendas y hacer difícil el desalojo, no hay manera de que la iniciativa privada, salvo en determinadas zonas y sobre todo en determinadas áreas, inviertan para generar vivienda que pueda ser accesible y asequible para la clase media española. Por lo tanto, la alternativa es un modelo al estilo, debería haber sido un modelo al estilo Viena, Austria, en el cual lo que se hizo desde hace mucho tiempo es generar vivienda pública, propiedad pública y ponerla en alquiler, de tal manera que se vayan generando todos los años nuevas viviendas y de tal manera que tengas un parque sustancial de viviendas en alquiler para solventar el problema, sobre todo para las clases medias bajas y sobre todo para aquellas personas que entran, salen de las familias y empiezan a tener una vida privada. Aquí no se ha tenido en cuenta ese interés porque parecía que la actividad privada era suficiente y por eso no se ha hecho nada, cuando desde las administraciones públicas debería de haberse tomado más en serio. Y la demostración palpable es que llega un presidente del gobierno y dice: voy a preparar para que este país tenga 180.000 viviendas. ¿Y qué hace? Le dedica 171 millones de euros en total para cumplir con su compromiso de 180.000 viviendas, es decir, para construir viviendas de 900 euros. Sí, hombre, yo creo que una vivienda... Desde campaña del héroe Merlín. Sí, evidentemente. Entonces, a ver qué dice el vicepresidente. Ex. Para toda la vida usted ya. Pero ex para toda la vida, no sé quién lo dijo, hubo un ministro que dijo: a mí lo que me interesa es ser ex, no me acuerdo, hace poco, uno de los nuevos, bueno, pues yo estoy ahí ex. Vamos a ver, efectivamente, como ha dicho José Ramón, hay un modelo mundial que todo el mundo reconoce, que es el de Viena, que empieza en el 1922 con un concejal comunista de la época, que es el de alquiler público. Pero hay un modelo que es el que España ha tenido con Franco y sin Franco, que es el de la propiedad, financiar la propiedad. En la época de Franco había un ministerio y una organización exclusivamente dedicada a crear vivienda pública y a adjudicarla por los criterios que fueran, y la democracia subcontrata conceptualmente esto con las cajas de ahorros. Y son las cajas de ahorros las que financian la vivienda de los españoles entre 1978 y 2012. Y en 2012 las cajas de ahorros entran en crisis financiera por historias que todos conocemos y que no vienen al caso, y entonces eso se lo trasladamos a la banca privada. Y la banca privada, como todo el mundo sabe, financia al que tiene. Entre otras cosas porque no la deja, ni la dejan ni sus accionistas pretenden hacer otra cosa. O sea, eso es un principio que todo el mundo conoce. Los bancos le prestan al que tiene, no al que no tiene. Entonces el Estado tiene que tomar una decisión que no toma. Si quiere volver al sistema tradicional español, que es considerar que la vivienda es un instrumento de reparto de la riqueza que hace capitalistas a todos porque les da un bien propio, o ir al sistema austriaco de yo proporciono alquiler. Pero el Estado español no tiene criterio en este momento. Y después a eso se suma, bueno, es que los datos son clarísimos. Tenemos una creación de hogares de unos 150.000 hogares al año, que probablemente ha crecido en los últimos 2 años porque la inmigración ha sido 500.000 de personas nuevas que han entrado en el 22 y en el 23 y que vivirán en algún sitio. Algunos vivirán con sus amigos, pero otros se habrán alquilado una casa, la habrán comprado, lo que sea, ¿no?
y construimos entre 80 y 90.000 viviendas. Por lo tanto, tenemos un déficit anual de 90 y pico mil viviendas que se va acumulando. Pum, 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 pum. Pues es muy simple la ley de oferta y demanda. Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo y tal, subvenciona las hipotecas. El Estado subvenciona las hipotecas. Bueno, sin la ayuda del Estado, el mercado no va a financiar. Y además, en España, todos los que tengan alguna experiencia de tener un terreno rústico que han querido desarrollar, saben que el plazo son 10 años. Entre que vas a la primera visita al ayuntamiento con tu terreno rústico y vendes los pisos, si son 10 años tienes suerte. Como empieces siendo mayor... Es que todo lo que empieza... Don Julio, se lo digo aunque usted no lo quiera creer. Todo lo que uno empieza siendo mayor es más problemático. Entonces, usted lo que pasa es que a toda costa quiere estar como Alba, pero es que no es posible, no es posible. El elixir que usted toma todas las mañanas, que yo lo sé que lo toma, pues es que no le va a servir para nada. Pero bueno, da igual, la ilusión también se vive. También se vive. Entonces, es decir, España es que no queremos tener política. Teníamos una, mala o buena o regular, que eran las cajas de ahorros. Antes habíamos tenido el Instituto Nacional de la Vivienda y ahora no tenemos política. Y como no tenemos política, pues no podemos resolver el problema. Entonces se hacen muchos discursos, todo el mundo hace discursos, pero todos los ayuntamientos de todos los partidos, ¿cuánto tardan en desarrollar un terreno? ¿10 años? Pues entonces no hay manera. Y habría que añadir otra cosa, que es la desgravación fiscal de las hipotecas, que alguien se la tragó con patatas. Y eso también... Sí, se la cargó el Partido Popular porque interpretó que eso era beneficiar a las clases medias frente a los que lo necesitaban más. Bueno, sí, es decir, es que hemos hecho todo lo posible por castigar, aparte de la subida del IBI. Es decir, los ciudadanos que no tienen vivienda no conocen quién es el señor IBI, pero los ciudadanos que tienen vivienda sí conocen al señor IBI. Y el señor IBI pues ha debido de subir el 300%. Y entonces, bueno, pues es que si no queremos tener una política coherente de todo esto, pues sí, cada X tiempo sale en un debate político, se hacen ofertas, nadie se las cree, ni el que las hace ni los que las oyen, y tira para adelante. Sí, déjame que te añada otro dato, porque creo que te va a interesar mucho. Desde el 2004, es decir, al 2022, es decir, el gasto público crece 180%. La dedicación a vivienda desde el 2004 al 2022 ha sido negativa. Es decir, ha crecido negativamente. Es decir, si comparamos lo que dedicábamos desde 1995 hasta el 2004, y lo cual quiero decir que en el periodo en que gobernaba José María Aznar, en el que tú eras ministro, se hizo una política de inversión pública en viviendas. A pesar de todo, a pesar de las cajas, además de las cajas de ahorro, además, es decir, que fue positiva comparativamente en crecimiento, no tanto como crecía el gasto público, pero sí razonablemente. Desde que llegó al gobierno el señor Zapatero, aquí esto ha sido un auténtico desastre. Y por lo tanto estamos pagando la decisión clarísimamente de no tener política. Y como comentabas y como he comentado antes, puede haber diferentes fórmulas. De acuerdo que en el 2008 desaparecieron las instituciones financieras que financiaban eso y la banca privada ha decidido que va a su bola. La banca privada hace lo que hace, que es prestar al que tiene. Pero cuando empiezas a notar que hay problemas... Ese pequeño negocio de tomar el dinero al 0,25% en el Banco Central Europeo y prestarlo al 8%. Es un pequeño margen. Pero no nos rasguemos las vestiduras. No, yo no me eso está obligado por las autoridades que no quieren crisis financieras y tienen muchos motivos para no quererlas. Pero lo que no podemos pretender es que el sector privado regulado, además, como es el sector bancario ultra regulado, financie algo en el que a un señor o señora, sin otra garantía que el propio bien, le financias a 40 años.
Es que eso no es posible. Ahora continuamos hablando de ello, si os parece, pero antes volvemos a hablar en el día de hoy de comunidad solar, pero esta vez con algo diferente y emocionante. No vamos a hablar de sus soluciones habituales de autoconsumo de comunidades energéticas. Hoy van a compartir una oportunidad única, porque por primera vez Comunidad Solar abre su capital social para que cualquiera pueda convertirse en inversor de esta empresa. Precisamente hablamos con Ángela Sobrino para contarnos más sobre esta novedad. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, sí, así es. Cuéntame. Sí, adelante. Así es, en Comunidad Solar, como además ya conoceréis, siempre hemos trabajado para democratizar el acceso a la energía renovable y ahora queremos ir un paso más allá. Por primera vez en nuestra historia como empresa vamos a dar la oportunidad a nuestros comuneros y a los espectadores del Toro para que puedan formar parte también como socios inversores. Es un momento súper emocionante para nosotros porque es una gran novedad el ampliar el capital y abrir esta posibilidad a todo aquel que esté interesado. Para todo aquel que nos esté escuchando en estos momentos y que no esté familiarizado, que no conozca Comunidad Solar, no sé si les puede resumir, contarles en qué consiste, qué es Comunidad Solar y cuál es vuestra principal misión. Pues Comunidad Solar tiene una misión muy clara y es alcanzar la independencia energética. Lo que buscamos es permitir que los individuos y las empresas sean propietarias de su propia energía renovable. Lo que hacemos es facilitar el acceso a la energía renovable a través de soluciones muy innovadoras que hemos lanzado y que hemos compartido con vosotros, como el autoconsumo remoto o las comunidades energéticas. En este caso, nuestros comuneros se benefician de la energía solar sin necesidad de instalar paneles en sus propios tejados. Y queremos seguir así, que la energía renovable pueda ser accesible para todos, sin importar la situación que tenga. ¿Qué beneficios pueden esperar todos aquellos que decidan invertir en Comunidad Solar? Bueno, pues además de los rendimientos económicos, que es clara, es una ventaja clara cuando inviertes en una empresa, además los inversores se convierten en parte activa de un proyecto que va a marcar la diferencia en el sector energético. Es una inversión con un doble impacto. Por un lado, el impacto económico, porque obtienes una rentabilidad, y además un impacto social, porque estás contribuyendo a la creación de comunidades energéticas, de innovaciones tecnológicas y de al final cambiar un poco el mundo energético. Para quienes estén interesados, ¿cómo pueden realizar esa inversión? Pues la inversión está diseñada para ser accesible a todo el mundo. Además, el precio mínimo por participación es de 58 euros. Entonces, cualquier persona que se lo pueda permitir y que esté interesada puede unirse. Y pueden hacerlo a través de la web que vamos a lanzar el lunes. Esto es una exclusiva que estamos dando aquí en El Toro. Aún no se ha publicado como tal, pero el lunes ya podrán, a través de la web de Comunidad Solar, acceder al apartado de inversión, ver toda esta que estáis viendo ahí en pantalla. Podéis ver toda la información y acceder a Crowdcube, que es una plataforma muy reconocida por su seguridad y transparencia en procesos de crowdfunding, y desde ahí pueden hacer la inversión y participar con esta gran causa. Bueno, Ángela, antes de despedirnos, no sé si quieres añadir algo más, si hay algo que se nos haya olvidado comentar. Bueno, yo invito a todos los interesados y que puedan permitirse, que estén buscando sacar rentabilidad a una parte de su dinero o a sus ahorros, que echen un vistazo a la web, que se informen y que apoyen como inversores al futuro energético más sostenible y justo. Pues Ángela, os deseamos muchísimos éxitos en Comunidad Solar. Feliz año. Muchísimas gracias, feliz año a todos. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta continuamos hablando de economía y nos vamos también a Estados Unidos con todas las medidas que ha anunciado Donald Trump en estos últimos días. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta andando caña, recta final de programa. Si os parece, nos vamos durante unos minutos hasta Estados Unidos y luego terminamos hablando de nuestra economía de nuevo. Ya que está aquí Rodrigo y a menos de un mes de esa toma de posesión en el cargo de Donald Trump, en estos últimos días hemos conocido muchas de las medidas que quiere llevar a cabo. No sé si consideras que esto ya está impactando en el curso de los acontecimientos tanto en Europa como en Oriente Medio y cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel mundial esa subida de aranceles.
Lo primero que me sorprende es que Trump está acaparando, cosa que no solía suceder con los presidentes que estaban esperando, digamos, elegidos pero no nombrados o no habían tomado posesión, para decirlo correctamente. Está siendo muy agresivo en la comunicación, lo cual está muy bien con el personaje, pero es un poco sorprendente. Y está teniendo efectos en las bolsas, en las monedas, está teniendo muchos efectos, en las monedas digitales, en los criptos. Yo haría una simplificación, con tu permiso, pero yo creo que en tarifas va a hacer poco, muy poco. En inmigración va a hacer un poquito. En impuestos va a hacer mucho y en cripto va a hacer muchísimo. O sea, yo diría, y en gasto militar. Yo diría que ese va a ser el reparto. ¿Por qué creo que en tarifas va a hacer poco? En tarifas no es nada fácil y además lo que das te lo quitan, etc. Pensemos que Estados Unidos, me parece que las cifras no me fallan, representa el 13% de las importaciones mundiales. Es mucho, pero no es definitivo. Y de eso la mitad son bienes intermedios. Quiere decir que son bienes que importa Estados Unidos para hacer algo con ellos, construir algo con ellos. Entonces, encarecer esos bienes estropea a las industrias norteamericanas. Por lo tanto, yo creo que en las tarifas vamos a tener mucho típico de Trump, que dice por Twitter, que dice por X, que dice por tal, que dice por cual, que llama a Trudeau y le asusta y le dice, pero yo creo que en las tarifas vamos a tener mucho menos de lo que se dice, porque no es nada fácil. En la inmigración algo vamos a tener, pero muy poco, porque claro, la inmigración son gente que está trabajando en el campo, por ejemplo, es uno de los principales problemas de toda la inmigración ilegal de todos los países ricos, la agricultura, y no solo eso, sino servicios sociales, otras cosas, y por lo tanto sí, se habla mucho, se dice mucho, pero después no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que sí va a haber una presión para inmigrantes que hayan cometido delitos, etcétera, pero eso es una minoría y muy poco. En los impuestos va a hacer mucho, porque ahí tiene mucho camino y además sus partidarios le respaldan mucho, ¿no? Y además es popular. Entonces da igual que sean los impuestos a los ricos, que las propinas a las personas que trabajan en la hostelería, pues yo creo que ahí va a hacer cosas, ¿no? Y en las cripto va a hacer muchísimo. Hasta el punto de que la pobre Unión Europea, con todos mis respetos, que había sacado una legislación sobre monedas digitales, que era la primera del mundo, pues se la va a tener que comer con patatas, porque lo mismo se queda obsoleta y se van todas las monedas digitales a Estados Unidos. Entonces, yo creo que en las cripto va a hacer cosas, y en el gasto militar va a hacer muchas cosas, entre otras, porque Europa ya le ha ofrecido un fondo de 500.000 millones de gasto militar, que está por ver de dónde salen, pero que de algún sitio van a salir, y que acepta que parte de esos armas, por llamarlas en términos coloquiales, sean fabricadas en otro sitio que no sea la Unión Europea. Entonces, bueno, otro sitio que no sea la Unión Europea es Verdi con asas, no va a ser Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es donde vamos a ir. Claro, a Trump le gusta mucho las relaciones bilaterales. Él quiere reunirse con este y pactar con él y sacarle no sé qué y con este y tal. Lo que pasa es que su único aliado serio contra China, Rusia, Irán y Corea del Norte es Europa, Japón y Corea del Sur. Y si es porque Sudamérica no está ni mucho menos dispuesta a ese tipo de juegos, y en Asia tiene mucha gente que con China no quiere líos. Entonces, eso de que Trump, o sea, yo creo que Trump le va a meter un viaje a los europeos para lo que ya se están preparando para la reunión de la OTAN de junio, me parece que es en La Haya, en la que todo el mundo va a tener que subir su gasto militar y, por ejemplo, el gobierno español va a tener un problemón porque le van a pasar una factura muy importante. Pero yo creo que ahí es donde se va a acabar el lío, porque en el mundo en el que vivimos, Estados Unidos, sí, es mucho Estados Unidos, son muy importantes, mandan mucho, tienen el dólar, tienen todo, pero tienen enfrente a los chinos, que ahora ya tienen a los rusos, que ahora ya tienen a los iraníes, y ahora ya tienen, que no valen mucho, la verdad, y ahora ya tienen a los norcoreanos. Y bueno, sí, está muy bien lo de ser muy macho y muy tal, pero la realidad es muy complicada, ¿no?
Y yo creo que eso, lo que he dicho, creo que en tarifas poco, en inmigración algo, en impuestos mucho y en cripto muchísimo. Eso es lo que veo a Trump. Bueno, de hecho, una vez que anunció Trump estas medidas o cuáles iban a ser alguna de sus principales líneas maestras, las criptomonedas se dispararon. Creo que el Bitcoin subió más de 100.000... Bueno, el Bitcoin ha pasado de 60.000 más o menos que estaba cuando las elecciones a por encima a 113. Pues que aquí... don Julio lo sigue de cerca. Hace bien, hace bien. No, si es que ahí hay una apuesta decidida que tiene sus, como todas las apuestas, tiene sus cosas. Hay quien habla ya de que el Bitcoin se puede ir a 1 millón de euros. Riera. Sí, no, simplemente en confirmar lo que dice don Rodrigo. España, en estos momentos en defensa en el 2023 cayó del 1,1% del PIB al 0,9% del PIB. O sea, ha bajado el gasto en defensa y tenemos un problema gravísimo. Es decir, la próxima reunión en La Haya nos van a decir que hay que llegar al 2% y esto supone pasar de 14.000... Bueno, estamos hablando ya del 3, ¿eh? Bueno, pero como mínimo vamos a pasar de 14 a 34. El secretario general de la OTAN ha ofrecido ya el 3. Sí. Pensemos que una parte de ese gasto militar lo van a empresas norteamericanas. Sí. Por lo tanto, es decir, los norteamericanos están muy interesados, ¿no? Y Trump, eso le gusta mucho, va a leerle la cartilla uno por uno. O sea, la reunión de La Haya de junio, me parece que es a la que él viene, lo vais a pasar muy bien porque vais a tener... 14.000. Va a ser una cosa muy llamativa y le van a leer la cartilla a más de uno y a más de dos. Y nosotros, es verdad que decimos, si no nos falta algo de razón, que nos gastamos dinero en operaciones internacionales y que estamos presentes en el Líbano, estamos presentes en no sé dónde y tal, pero esos son 4 duros. En total, 14.000 millones de euros en ayuda internacional, 2.483 millones de euros. Es decir, en el año 2023. Es decir, el 3% de nuestro PIB suponen 45.000 millones. Desde luego, el embajador español en Washington se va a ganar el sueldo, porque es que va a ser... Por ahí Trump va a ser muy vociferante. En otras cosas... Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Nos fijamos ahora en el liderazgo de España porque en estos últimos días, de hecho, veíamos a todo el gobierno repetirlo casi al unísono. Veíamos como The Economist lo reconocía a nuestro país como la mejor economía del mundo. Algunos se quedan con el titular, otros prefieren fijarse en la letra pequeña. ¿Cómo nos tomamos esto? ¿Es real si hacemos un análisis un poco más detallado de las cifras? Bueno, vamos a ver, las cifras son las que da el INE, porque nadie es el INE, por lo tanto nadie puede discutir con el INE. El INE ha revalorizado, José Ramón lo sabe muy bien, el año 2021 y el año 2022 en unas subidas considerables de más de 1 punto, por lo tanto le ha pegado una subida al 23 y al 24. Bueno, yo no soy capaz de discutir con el INE, o sea, no sé de nadie que pueda discutir con el INE, por lo tanto, pues sí, pues estamos creciendo mucho, ¿no? Ahora, los viejos del lugar recordaremos que a finales de los 80 también el gobierno presumía de que la economía iba como un tiro y estaba todo el mundo descontento. Entonces eso, o sea, en política está por ver, o sea, parece que tenemos problemas de traslación de ese crecimiento a un bienestar generalizado, ¿no? Lo cual tampoco nos pasa solo a nosotros, es decir, es uno de los problemas que está pasando en el mundo democrático, porque en el otro no se sabe lo que pasa, y es que los gobiernos, todos los gobiernos que se presentan a las elecciones, todos pierden las elecciones. Entonces, hay un descontento con los gobernantes, ¿no? Que tiene que ver con la cesta de la compra, que tiene que ver con el coste de la vivienda, que tiene que ver con los impuestos. Es decir, es verdad que España ha crecido mucho nominalmente, pero ¿cuánto han crecido los impuestos a la clase media? ¿Cuánto están creciendo las cotizaciones sociales a las empresas? Y entonces ahí hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí esto qué me va, no? Hay mucho consumo público, vuelvo a ponerte de ejemplo, pero José Ramón lo tiene muy analizado, pero no hay tanta inversión pública, más bien no hay inversión pública. El problema del consumo público, el problema de los impuestos, aparte de que los ciudadanos los pagan con su dinero, es que los impuestos están íntimamente ligados al crecimiento. Es decir, cuando baje el crecimiento, te quedas con el gasto
pero los impuestos bajan. Entonces, España está recaudando a ritmos muy intensos, precisamente porque crece nominalmente mucho, pero en cuanto empieza a crecer menos, y parece que es al camino que vamos, lo primero que nos va a bajar es la recaudación. Lo primero que nos va a bajar es la recaudación. Y después estamos explotando nuestra población a 500.000 de personas al año, que es una cifra muy importante para un país de 48 millones de personas. Hemos metido 1 millón en 2 años, que indudablemente hacen cosas muy importantes y que son valiosas, pero que también consumen cosas. Consumen sanidad, consumen vivienda social, consumen colegios, consumen muchas cosas, ¿no? Y ahí hay un debate que todavía no se está, que yo creo que se va a abrir, y es, bueno, esta teoría que nos hemos todos convencido de que para que nos paguen las pensiones hace falta que vengan muchos inmigrantes, yo creo que es una teoría que va a necesitar una revisión, porque no es lo mismo un dentista o un conductor de camión que un trabajador agrícola, es decir, desde el punto de vista de la contribución al bienestar general, ¿no? Pero no puedo entrar por ahí para no alargarme. Yo creo que en España estamos ante el típico caso de una economía muy, no sé si llamarlo recalentada, pero muy fuerte, con mucho consumo público, mucho, pero que no está claro que esté llegando, y ahí viene el descontento de la gente, ¿no? Que las elecciones manifiestan, o las encuestas, ¿no? Y después yo creo que lo que hay que preguntarse, que siempre es una pregunta difícil, es cómo es de sostenible la situación del gasto, porque eso es la clave. Es decir, los ingresos dependen de la coyuntura, pero el gasto no depende de la coyuntura. Oye, me dice Pedro García Meroño que qué visión tienes y cómo explicas la economía. Bueno, le dije que él te lo dijera, ¿eh? O sea, le he tenido que invitar. O sea, y me dice... Fíjate, tú, bueno, es que, oye, yo te lo digo por ser sincero. Le dije, oye, Pedro, tú le llamas y le dices eso. Y él me dijo, yo no se lo quiero decir. Y entonces, me dice que cómo ves invertir en bitcoins. Pues que no lo sé, yo no quiero ser responsable, Dios me libre. Pero vamos, Trump cree en ello. Es la preguntarse, Trump cuánto tiempo nos va a durar, cuánto vamos a tardar en devorarnos a Trump. Porque aquí todo el mundo dura lo que dura. Y déjame que te pregunte otra cosa, Milei, ¿está triunfando o qué? Sí, porque está haciendo un esfuerzo racionalizador y estabilizador del gasto que tiene el respaldo de la población. Es decir, entonces eso, Argentina necesitaba eso, ¿no? Y necesita eso, para su desgracia, porque lleva muchos años haciendo todo lo contrario de lo que le interesa, ¿no? Entonces Milei lo que parece que ha conseguido es, bueno, no parece, está claro, las encuestas lo dicen, ha conseguido que la población esté dispuesta a sacrificarse, que no es nada fácil en un país, no es nada fácil. Ya veremos lo que pasa en Alemania, por ejemplo, ya vemos lo que pasa en Francia, por lo tanto no es nada fácil que la población se quiera sacrificar, pero depende lo mal que esté, claro. La gente puede llegar a la conclusión, aquí en el año 96, pues ya la gente decía lo que sea, pero no seguir así. Entonces, pues a veces las sociedades... pero después Milei, pues sí, Milei le está echando mucho, tiene mucha claridad en la visión, puede que se le pueda acusar de que es muy cerrado en sus estrategias, muy de ajuste, pero claro, le está dando resultado, ¿no? Y se lo está reconociendo todo el mundo. No me quiero despedir, disculpadme, en el programa de hoy, sin preguntarle antes a Antonio Burgueño por ese hecho que hemos conocido esta semana, por ese modelo de gestión de la Fundación Jiménez Díaz, que por 9º año consecutivo, atención, ha sido elegido como el mejor hospital de todo nuestro país. Bueno, teniendo en cuenta, quiero aclarar que es una encuesta hecha, un estudio hecho por organismos un poco caseros. Y tengo que decirlo, pero bien, el modelo de la Fundación Jiménez Díaz es un modelo, digamos, muy particular y peculiar. Se funda en que es una institución privada al servicio público, y tiene una
una financiación basada en la realización de actos médicos y que lo tiene muy bien planificado y consigue con unos recursos que tiene inferiores en camas, inferiores en metros cuadrados y todas estas cosas que son más limitados, consigue aproximarse a la actividad que tienen hospitales de mucha más envergadura dentro de Madrid. Tenemos un buen resultado de los hospitales, pero quiero decir que eso no es un índice de cómo está la sanidad. La sanidad está mucho peor y cada día aumenta la demanda y la demanda insatisfecha o el racionamiento en la lista de espera. Y seguiremos analizándolo aquí, pero tendrá que ser en otra ocasión. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero el lunes yo ya les deseo feliz año. Nos vemos en 2025, pero a partir del lunes Dando Caña continúa aquí puntualmente a las 12 con Julia Ariza, al que pueden seguir durante todo este fin de semana en su canal de Telegram, al igual que pueden seguir todas nuestras redes sociales para mantenerse informado. Por lo demás, que pasen un buen fin de semana. Cuidado en las carreteras si son uno de esos que van a participar en esta operación salida, la última del año. Desearles una feliz Navidad y que tengan una buena entrada en el próximo 2025. Adiós, que descansen.